¿Qué tal? Bueno, yo soy Marina Tortosa, para los que no me conozcáis, llevo ya un año aquí en Reuma y hoy vengo a hablaros de la sarcoidosis. Me centraré sobre todo en cómo diagnosticarla, las manifestaciones clínicas, las pruebas que pedir, aunque será un repaso general. Lo primero, la definición. Como todos sabéis, la sarcoidosis es una enfermedad sistémica caracterizada por la aparición de granulomas no necrotizantes en cualquier órgano, aunque tiene una clara predilección por el pulmón, afectándose en la mayoría de los casos. ¿Y es una enfermedad frecuente? Pues no, la verdad. En los sitios con más casos la prevalencia no llega ni al 0,25%. Y la incidencia está entre 1 y 12 casos por cada 100.000 habitantes, estando nuestro país en el extremo inferior de este rango. Afecta claramente más a mujeres, al doble que a los hombres, sobre todo a partir de los 40 años, aunque también hay un pico de incidencia en adultos jóvenes de unos 30 años. La ascendencia afroamericana es un factor de riesgo, tienen entre 2 y 3 veces más riesgo que los caucásicos y además un peor pronóstico y más manifestaciones extratorácicas, característica que comparten con los escandinavos. La genética también influye, como veremos más adelante, de forma que los familiares de primer grado de un paciente afecto de sarcoidosis tienen de 3 a 5 veces más riesgo de tener la enfermedad. ¿Y sabemos exactamente a qué se debe? Pues tenemos una teoría, y es que en un individuo en riesgo, por ciertos factores que ahora comentaremos, llega un estímulo externo y provoca una respuesta inmune disfuncional que causa granulomas. Entre los factores de riesgo destaca el sexo femenino, la obesidad, la ascendencia afroamericana y, por supuesto, la predisposición genética, respaldada principalmente por dos hechos: que la prevalencia de los familiares llega hasta el 9,5%, cuando hemos dicho que en la población general no llega al 0,3%, y que se ha demostrado en amplias cohortes que hay genes asociados a esta enfermedad. El HLA-D, en concreto el que más se ha demostrado es el que veis en pantalla, el B11101, y el BTN-L2. En cuanto al estímulo externo, la evidencia se basa en que los casos se agregan en tiempo y lugar. Por ejemplo, en el hemisferio norte es más frecuente en primavera y en España más de la mitad de los casos se dan entre abril y junio, probablemente por virus estacionales como este virus primaveral que me ha hecho la inteligencia artificial. También se agrega en ciertos sectores como la minería, la construcción o la agricultura, probablemente por la exposición que tienen a sílice, metales o insecticidas. En este esquema vemos de forma muy sencilla qué es lo que pasa. Llega un agente externo X a un individuo predispuesto, lo reconocen los macrófagos y las células dendríticas y como no logran eliminarlo por la inmunidad innata, lo presentan a los linfocitos T CD4, estimulando la inmunidad adaptativa. Y la estimulan de forma muy potente porque tienes estos variantes en el complejo mayor de histocompatibilidad que os acabo de contar. Entonces, los linfocitos se diferencian en la Th1 y Th17. Empiezan a secretar TNF, interferón y L2 y activan aún más a los macrófagos, que se convierten en células epiteliales, reclutan más células y acaban formando una estructura organizada para contener al antígeno que no les gusta, que es el granuloma. Una vez llegamos a este momento, tenemos dos posibilidades. Esta respuesta activa resuelve el cuadro, todo bien, o la inflamación se cronifica, la respuesta de los linfocitos en vez de Th1, Th17 pasa a Th2 y las interleuquinas cambian. Ahora ya se secreta IL4 y IL10, que favorece la estimulación de los fibroblastos, la producción de colágeno y, en última instancia, si no se soluciona, la fibrosis. Sabiendo lo que pasa a nivel inmune, es mucho más fácil entender lo que le pasa a nuestro paciente. Si se forman granulomas en los tejidos se van a hacer más grandes, vamos a ver megalias. Adenopatías ciliares bilaterales, sí, pero también esplenomegalia y hepatomegalia, depende de dónde se localicen. ¿Y qué síntomas darán? Pues o ninguno o por compresión de estructuras adyacentes. Además, si los granulomas están invadiendo el parénquima sano y llegan a formar fibrosis, pues los órganos van a dejar de funcionar, disfunción de los órganos afectados. Y además, los macrófagos de los granulomas producen de forma independiente calcitriol, vitamina D activada. Entonces, favorecen la absorción intestinal de calcio, favorecen la reabsorción ósea y pueden aumentar el calcio, frecuentemente en orina, pero también en sangre, hipercalciuria, hipercalcemia. Por supuesto, si tenemos una enfermedad sistémica crónica y el sistema inmune permanentemente activado, pues cualquier síntoma, tipo fiebre, astenia, niebla mental o trombosis, puede estar presente.
Muy bien, pues ya sabemos qué ocurre. Entonces, ¿afecta más a algunos órganos que otros? Ya hemos dicho que afecta más al pulmón. El 90% de los pacientes lo tienen involucrado. O dicho de otra forma, menos del 10% de los pacientes no tienen afectación pulmonar. Pero ojo porque en muchas ocasiones no será el único. Según estudios recientes, 1 de cada 3 pacientes tienen afectados 2 o más órganos al diagnóstico. Y este porcentaje aumenta hasta el 60% en cohortes seguidas a largo plazo. Cuando se afecta otro órgano que no es el pulmón, ¿cuál se afecta? Según las cohortes, la piel y los ojos. Si no tenemos en cuenta las alteraciones analíticas como la hipercalciuria, que es bastante frecuente. Pero hemos dicho que hay diferencias étnicas. Aquí os traigo 2 estudios. El naranja es un estudio europeo publicado el año pasado que tiene 330 pacientes diagnosticados de sarcoidosis en Países Bajos y analizan sus características. Como veis, el pulmón es lo más frecuente, con un 96%, luego la piel y luego los ojos. En el otro estudio, el azul, que es mundial, incluyendo 10 países y casi 1.500 pacientes, el patrón es bastante parecido. El pulmón, luego la piel y luego los ojos. Pero hay algunas diferencias que llaman la atención. La fibrosis, 3% en Países Bajos, 20% en el mundial. La afectación hepática, 2% en Países Bajos, 13% en el mundial. Esto probablemente se debe a que el mundial incluye afroamericanos y asiáticos, aparte de que quizá tenga otros criterios. Pero bueno, esta población está más en riesgo que la población de Países Bajos. Entonces, ahora vamos a la parte gruesa de la sesión, que sería ver cómo se afecta cada órgano de forma específica. Y, por supuesto, empezamos por el pulmón. El pulmón en la mayoría de los casos está asintomático. Y todo empieza porque el paciente se hace una radiografía de tórax y se ven unas adenopatías ciliares bilaterales. Cuando dan síntomas, pues será porque comprimen alguna estructura visceral. Es la forma más frecuente y cuando lo que se afecta es el parénquima, lo que tendremos es una EPIT de predominio en lóbulos medios y superiores, que cuando da clínica pues dará disnea y tóxica. ¿Qué pasa si hacemos un lavado? Pues que encontraremos un predominio de linfocitos TCD4 porque hemos dicho que son los que están activados. Y un ratio mayor de 3,5 es muy específico para la sarcoidosis, pero cuidado porque no es muy sensible y muchos pacientes no lo tendrán. Así que no lo encontremos, no descarta la enfermedad. Los estadios radiográficos no son ninguna novedad, se describieron hace más de 60 años, o sea que son los mismos que estudiamos todos en la carrera, pero se siguen usando porque predicen cronicidad y muerte. El primer estadio, el de las adenopatías iliares mediastínicas, remite hasta en un 90% de los casos, de forma espontánea. Y este porcentaje de remisión va bajando conforme avanzamos en el estadio. En el 2, las adenopatías tienen también infiltrados pulmonares. En el 3, tenemos los infiltrados, pero las adenopatías ya no están. Y en el 4 hemos llegado a la última fase, que es la fibrosis. ¿Cuántos? Un 20% llega a fibrosis. No es poco. Pero la buena noticia es que la mayoría no progresa. Solo un 15% de los pacientes va a presentar deterioro a pesar del tratamiento. Aún así, la fibrosis pulmonar es la principal causa de muerte debido a la enfermedad y se asocia a complicaciones importantes como la hipertensión pulmonar y los aspergilomas, que siempre se deben sospechar si tenemos una hemoptisis. Si os digo piel, lo primero que pensaréis será eritema nodoso. Pero no debemos olvidar que el eritema nodoso es una lesión inespecífica de la sarcoidosis. No se debe a infiltración granulomatosa, sino a la inflamación sistémica y, por tanto, no tiene ningún sentido biopsiarla. Como no tiene ningún sentido biopsiar la calcinosis, el prurigo, el eritema multiforme y el síndrome de Sweet, en este caso. Sí tendrá sentido biopsiar las lesiones específicas, siendo la más característica el lupus pernio. Con estas lesiones violáceas, induradas, que afectan sobre todo a la cara, más al ala de la nariz, como veis en la foto, pero también pueden estar en orejas o en dedos. Por supuesto, las placas de sarcoidosis pueden aparecer por todo el cuerpo. Pequeñas pápulas en la pierna vemos ahí, múltiples placas en la espalda en la de al lado. Mientras el eritema nodoso se resuelve rápidamente y tiene buen pronóstico, el lupus pernio puede formar cicatrices, destruir el tejido y se asocia a manifestaciones sistémicas más graves. Y hablando de cicatrices, debemos recordar que al igual que la psoriasis, a los granulomas les gusta afectar las áreas de piel previamente dañadas, ya sea por una venopunción, por un herpes, por un tatuaje, como vemos aquí, con la flecha señalando los granulomas. Así que atención, si el paciente tiene una cicatriz vieja que hace mucho que no cambia y de repente empieza a cambiar, porque hay que descartar sarcoidosis cutánea.
Los ojos. El paciente con sarcoidosis debuta en un 5% de los casos con patología ocular. La forma más frecuente, una uveitis granulomatosa bilateral y crónica. Puede afectar a cualquier segmento, puede afectar a más al anterior. Y en ese caso lo que veremos más típico serán precipitados en grasa de carnero, la foto 1, o nódulos iridianos. Si afecta a la zona intermedia o posterior, será más típico las opacidades vítreas tipo bola de nieve o collar de perlas y las lesiones coriorretinianas múltiples. Ojo porque la afectación puede ser asintomática, aunque aquí el cuadro que os estoy contando parezca florido, muchas veces los pacientes no cuentan nada y hoy en día se recomienda que el paciente diagnosticado de sarcoidosis sea siempre valorado por un oftalmólogo, no solo para descartar uveitis, sino también otras formas intraoculares, como la vasculitis, que tiene este signo de periferitis en chorro de vela, nódulos conjuntivales o coroidales y la queratoconjuntivitis y escleritis. En cuanto a las formas extraoculares, si bien lo más frecuente es la infiltración y agrandamiento de la glándula lacrimal, también se ha descrito el pseudotumor orbitario. Pasamos a dominios menos frecuentes, el neurológico. No se afecta con mucha frecuencia, pero es importante recordar que más de la mitad de los pacientes con neurosarcoidosis debutan con clínica neurológica. Es el primer síntoma de la enfermedad. Entonces hay que sospecharla. ¿Qué es lo más frecuente? La afectación puede ser del sistema central o del sistema periférico. En el central, la neuropatía del facial, pero depende de dónde estén los granulomas, muchas otras cosas. Si afectan a las meninges, meningitis aséptica o enfermedad leptomeningia con hidrocefalia. Si afectan a la sustancia blanca, forman masas, dan mielitis asociada, convulsiones, ictus, síndrome neuropsiquiátrico, incluso déficits medulares. Y si afectan a la zona perivascular, pues vasculitis de vaso areal. Hay ecos típicos en resonancia, el realce meningio persistente más de 3 meses para la meningitis y el signo del tridente en el que el realce gadolinio se distribuye de la forma que vemos en esta imagen. En cuanto al sistema nervioso periférico, también se puede afectar. La clínica que dará depende de dónde infiltren los granulomas, dando mononeuropatía múltiple, PNP o polirradiculopatía. Pero ninguna de estas tres es la clínica más típica del sistema nervioso periférico. Lo más habitual es una neuropatía de fibras pequeñas que se da hasta en el 40% de los pacientes y como el eritema nodoso no se debe a una infiltración, sino a la inflamación sistémica, pudiendo presentarse como disautonomía, dolor neuropático o parestésia. Todavía no hemos hablado del corazón y eso que es la segunda causa de muerte debido a la enfermedad. La buena noticia es que la mayoría están asintomáticos. La mala noticia es que 1 de cada 10 debutan con muerte súbita y que la mayoría de las muertes se deben a muerte súbita inesperada. Por tanto, es un gran riesgo tenerla y no saberlo. Por lo que todos los pacientes diagnosticados de sarcoidosis necesitan un electrocardiograma basal. ¿Buscando qué? Pues alteraciones de la conducción, que es lo más frecuente, por infiltración del tabique, dando un bloqueo aurioventricular, pero también puede dar otros bloqueos o puede dar arritmias ventriculares. Y en cuanto a otras alteraciones fuera del sistema de conducción, lo más frecuente será una infiltración granulomatosa del miocardio con miocardiopatía dilatada, aunque se ha visto miocardiopatía restrictiva por fibrosis. Sea cual sea el signo que nos alerte de esto, hay que pedir un ecocardiograma y una cardioresonancia. ¿El PET es útil? Sí, pero más para ver miocarditis o para seguir la inflamación activa que para el diagnóstico. Para el diagnóstico, la resonancia ve fibrosis y será mejor. El riñón normalmente se afecta por la producción excesiva de calcio que hemos comentado, la hipercalciuria, que es muy frecuente, y la hipercalcemia pueden causar nefrolitiasis o incluso nefrocalcinosis, aunque en un 3% de los casos habrá un fallo renal por infiltración granulomatosa de la corteza y responderá a corticoides. En el aparato digestivo y bazo, pues podemos ver esplenomegalia, hepatomegalia, pero otras afectaciones como las úlceras pépticas serán bastante raras. Como ya hemos adelantado antes, las glándulas se infiltran, se agrandan y dejan de funcionar, tanto las endocrinas como las exocrinas. En las exocrinas merece la pena mencionar el síndrome de Hertford, que conlleva parotidomegalia y 3 cosas de las que ya hemos hablado: uveitis anterior aguda, parálisis facial y fiebre. Y parece que ya hemos repasado toda la clínica. Pero siendo yo reumatóloga, no acabaría este apartado sin contaros el dominio musculoesquelético, que no se afecta muy frecuentemente, o sí. Empezando por el músculo,
la infiltración granulomatosa se da en el 80% de los pacientes, que sí, que en casi todos es asintomática, pero ahí está. Y cuando da síntomas, puede ser de tres maneras. Una forma aguda, más frecuente en gente joven, con elevación de enzimas musculares, electromiograma patológico y un edema muscular que puede dar este patrón característico de hombre tigre. Una forma crónica, mucho más habitual, con debilidad proximal progresiva. Enzimas musculares suelen ser normales, el electromiograma es patológico y en la resonancia se ve una atrofia grasa. Y por último, una forma nodular, de predominio en miembros inferiores. Enzimas musculares normales, electromiograma normal, pero en la resonancia veremos nódulos extramusculares en las piernas con un patrón que han llamado el hombre leopardo. También se puede afectar el hueso y como el músculo en la mayoría de los casos será asintomático, pero podemos ver tres patrones en la radiografía simple. ¿Mi flecha se ve? Vale. El patrón permeativo, o moteado, el patrón lítico, con quistes óseos y osteolisis sacral, y el patrón esclerótico, con lesiones de aumento de densidad. Típicamente el patrón permeativo aparece en las falanges y clásicamente también se consideraba que el lítico donde más aparecía eran las falanges, pero últimamente los estudios que tienen ya no solo radiografía, sino resonancia y TAC, dicen que las vértebras y la pelvis están incluso más afectadas por lesiones líticas en la sarcoidosis que las falanges. En cuanto a la esclerosis, da estas lesiones blásticas en columna vertebral que se pueden confundir con metástasis. Y ojo porque la afectación no se suele indicar a sarcoidosis crónica severa con afectación multiorgánica, es un signo de mal pronóstico. Para terminar, la artritis se puede dar de dos formas, una artritis aguda, en la que lo más frecuente será el síndrome de Sjögren, con adenopatías ciliares, eritema nodoso, a veces fiebre y una periartritis de tobillos. ¿Y qué es una periartritis de tobillos? Pues que en lugar de tener una sinovitis franca en la articulación, en este caso en la tibioastragalina, lo que tenemos es una inflamación de los tejidos periarticulares, los ligamentos, el tejido celular subcutáneo, la cápsula y los tendones. El hecho de que esto sea así explica por qué se resuelve rápidamente y es muy distintivo de la sarcoidosis. Cuando la artritis se cronifica, suele ser en forma de una artritis simétrica de grandes articulaciones que no suele dar erosiones, se suele asociar a tenosinovitis y un dato bastante típico es una dactilitis simétrica del segundo y tercer dedo, que se asocia al lupus pernio, por lo que también es un dato de mal pronóstico. Ahora que ya hemos repasado cómo se presenta la enfermedad, solo nos queda la confirmación diagnóstica. Pero la mala noticia es que confirmarla no podremos, porque la sarcoidosis es un diagnóstico de exclusión. Y si hay algo en lo que coincide cualquier criterio de cualquier dominio que mires, es que hay que descartar otras causas. Porque es una enfermedad con muchas formas de presentación y hay muchas enfermedades que coinciden. La tuberculosis, la silicosis, pero también otras como la inmunodeficiencia común variable. Entonces, el diagnóstico normalmente se llega por un conjunto de clínica, imagen y biopsia, pero no siempre lo necesitaremos todos. En este algoritmo grande de la izquierda os enseño una manera de orientarse en la sarcoidosis. Ellos distinguen entre cuadros muy sugestivos, que serían el Sjögren, el lupus pernio y el síndrome de Herford, y la adenopatía iliar bilateral asintomática, que generalmente, sobre todo los tres primeros, no requieren biopsia ni otras pruebas invasivas porque son lo suficientemente sugestivos para que si descartamos otras causas demos un diagnóstico probable de sarcoidosis. Cuando la clínica es solamente sugestiva, sí que recomiendan hacer o una biopsia o un lavado broncoalveolar para ver este aumento de TCD4 que hemos comentado antes. Aún así, aunque la clínica sea sugestiva, encontremos granulomas y excluyamos otras causas, en el mejor de los casos llegamos a un diagnóstico altamente subjetivo o probable. Ni este algoritmo que os presento ni el de la Sociedad Americana de Torácica llegan a un diagnóstico definitivo de sarcoidosis. Lo que sí se le hará a todos los pacientes y que hemos ido adelantando es una radiografía de tórax, unas pruebas de función respiratoria con infusión, un hígrado Mantoux, un electro, una interconsulta oftalmo y una analítica completa, con restantes de fase aguda, pruebas de función hepática, creatinasa, inmunoglobulinas, ECA, calcitriol y perfil fosfocálcico, incluyendo la calciuria. ¿Nos da muchas pistas la analítica? Pues sí y no. Si las alteraciones son sugestivas, ayuda al diagnóstico, pero ninguna de ellas es lo suficientemente fiable para
confiarla al 100%. De hecho, la ECA, que está en estudio desde hace muchísimos años, tiene una sensibilidad y una especificidad muy variable. La sensibilidad depende de la cantidad de granulomas que haya, porque son las que la expresan, de los polimorfismos genéticos e incluso de que el paciente tome ciertos fármacos como los inhibidores de la ECA. Y además se puede presentar en otras enfermedades granulomatosas, pero es que también en la diabetes, en el hipertiroidismo y en algunos tumores. O sea, que específica. El receptor soluble de la IL-2 es un marcador más sensible y tiene una especificidad más estable en los estudios, pero no se usa mucho porque no está muy disponible y porque realmente tampoco es tan útil para el diagnóstico, sino más para el marcador de la actividad. Igualmente se puede confundir con. Aquí os dejo un resumen de lo que hemos ido comentando que hay que pedir en cada uno de ellos y simplemente destacar que el PECTA es útil para el estudio de extensión, para la búsqueda de tejido biodeseable y también para ver la afectación. La gammagrafía hoy en día se usa poco, pero si la pedimos tenemos que buscar el animal, porque si ya hemos encontrado el tigre y el leopardo, aquí la gente en la captación bilateral de las glándulas salivales y lacrimales ven una subpanda, tiene mucha imaginación. En la parte torácica, el conjunto de la paratraqueal y de las adenopatías ciliares parece que también forma el síndrome. Como ya os he adelantado, no me voy a centrar en el tratamiento, solo voy a dejar unas pinceladas. Y es que no hay que tratar a todo el mundo. La enfermedad remite espontáneamente en muchos casos y en poco tiempo, por lo que hay que valorar el riesgo versus beneficio, porque los tratamientos también tienen sus efectos secundarios y lo primero es no dañar. ¿Cuándo se tratará? Pues cuando haya un riesgo de muerte o fallo orgánico evidente, cuando los síntomas tengan un impacto relevante sobre la calidad de vida y cuando haya una hipercalcemia significativa. Por suerte, en una enfermedad tan heterogénea como esta, tenemos una salvadora que usamos casi siempre y casi para todo, que es la prednisona. Y nos funciona, e incluso conseguimos quitarla. Pero ¿qué pasa si no funciona, si no la podemos poner o no conseguimos quitarla? Pues bueno, tenemos segunda línea, el metotrexato es el que más estudios tiene, el Dolquine va bien para la afectación cutánea y para la hipercalcemia, también hay otros inmunosupresores y ya si pasamos a tercera línea, pues lo que más se habla son los anti-TNF, parece que el infliximab es mejor que la adalimumab. Parece fácil, ¿no? Así en un momento, otro de la sarcoidosis. Pues no, porque esto es cierto principalmente para sarcoidosis pulmonar. El único que tiene estudios es la prednisona y el metotrexato. A partir de esa línea ya no hay ensayos clínicos, son estudios observacionales o series de casos. Y lo que hacemos cuando tenemos un paciente en que pasa esto, pues es sentarnos y basarnos en lo que hay. Y para contaros lo que hay necesitaría otra sesión. Así que hoy os dejo con estas conclusiones. La sarcoidosis es una enfermedad sistémica granulomatosa multifactorial, con formación de granulomas no clasificantes por activación de macrófagos y linfocitos T CD4. Afecta a múltiples órganos, sobre todo pulmón, piel y ojos. Diagnóstico de exclusión, pero hay síndromes muy subjetivos, Sjögren, lupus pernio, Herford, adenopatía iliares bilaterales asintomáticas. La evaluación basal incluye radiografía, prueba de función respiratoria, electro, oftalmo, descartar tuberculosis y analítica completa. Y la mayoría remite espontáneamente. Se trata solo si hay riesgo de daño orgánico, síntoma grave o hipercalcemia. Pronóstico favorable, pero un 20% evoluciona a fibrosis pulmonar. Y la evidencia, evidentemente limitada, nunca mejor dicho, faltan estudios y protocolos estandarizados. Muchas gracias.